Amigos de su programa En Nombre de la Democracia, gracias por ustedes permanecer ahí frente a sus televisores. Hoy tenemos una segunda entrevista en este espacio En Nombre de la Democracia y vamos a conversar hoy con Becker Márquez Bautista. Él es un dominicano, director de comando de campaña en Europa del presidente Luis Abinader durante el proceso eleccionario del 2020 en la circunscripción número 3 para Europa, y además miembro de la Asociación Dominicana en el Exterior, Juan Pablo Duarte, y colaborador en varias asociaciones en la Comunidad Valenciana en España. Bienvenido a este programa En Nombre de la Democracia. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Lilian. Para mí es un placer estar con usted y sobre todo en nombre de la democracia, fortalecer la democracia. ¿Cómo es la participación, o digo yo no necesariamente la participación, cómo se ejerce la política dominicana en un territorio tan lejano como en Europa para hacer que la gente apoye una candidatura como ocurrió en el año 2020, que usted fue representante del presidente Luis Abinader? Nosotros fuimos director de estrategia del comando de campaña. Exacto. Es un poco difícil. Primero porque uno tiene que trasladarse a diferentes puntos de Europa, pero además nosotros nos trasladamos en una plena pandemia, donde gracias a Dios, en el caso nuestro, que trabajamos en el puerto, por ejemplo, de Valencia, y tenemos un salvaconducto en aquel entonces, podíamos trasladarnos a diferentes comunidades autonómicas, y entonces aprovechábamos y sacábamos un tiempecito y promovíamos la figura del hoy presidente Luis Abinader. Hay muchos dominicanos en Europa, digamos, que participan, que militan, que aportan en una actividad política dominicana en esas playas extranjeras. Hemos perdido bastante. Para que usted se haga una idea, actualmente hay 252,000 dominicanos inscritos en el régimen electoral, pero solamente vota el 20%. 20%. O sea, hay una abstención muy amplia. Primero porque los políticos que estamos allí hemos perdido la credibilidad. Primero porque no le damos el frente constante a ellos. Hemos tenido, por ejemplo, unos representantes que se han olvidado de ellos, han ostentado por la denominación congresual y no han vuelto más por allí. Etcétera. Son un número de cosas que influyen en que el dominicano, por ejemplo, se distancia de la política. De 250,000, el 20%, estamos hablando de que vota alrededor de 50,000 dominicanos, solo tienen una participación activa, ¿no?, en la votación y en la política dominicana. ¿Y qué hace esa diáspora dominicana para tratar de integrar y de convencer a la dominicanidad de la necesidad de que, aunque está fuera de su territorio, hay que participar en la política dominicana? Nosotros hacemos un trabajo prácticamente como si fuese un sacerdocio. Tenemos que visitarlo uno a uno, empezar a trabajar con las asociaciones, por ejemplo, siempre hacemos contacto con las asociaciones. En el caso nuestro tenemos grandes influencias con el tema de la solidaridad, porque trabajamos con la Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, y eso, quiera o no, mucha gente piensa, no, porque están en España, están bien, no tienen ningún problema. No es así. Hay dominicanos allí en España que viven igualito que un dominicano. Con la misma pobreza. Con la misma pobreza que vive en Guachupita, como si viviera, y menciono Guachupita no es por nada malo. No, porque es una realidad. No, es un sector de nuestro país donde realmente es empobrecida, de mucha pobreza, la mayoría de sus residentes. Que si no fuese por el Banco de Alimentos o por el Cotolengo, por ejemplo, que es una institución que hace comida para que la gente vaya a comer allí gratuitamente, como si fuera los Chester en Estados Unidos. Sí, como si fueran los Chester o el comedor económico aquí en la República Dominicana. Y gracias a Dios incluso a la Cruz Roja se le da un bono de ayuda para que puedan sustentarse. Y muchos de ustedes se dirán, ¿por qué no vienen a su país? Primero, porque le da vergüenza. Le da vergüenza venir aquí al país. Segundo, no tienen cómo venir. Y las autoridades tampoco les facilitan el regreso aquí.
No, imagino también que pensarán que no es lo mismo pobre en Dominicana que pobre en un país europeo. Correcto. Sí, porque en Europa, y específicamente en España, siempre reciben su pequeña ayuda del gobierno, se le da una ayudita y consiguen, en este caso... Tienen esas ventajas y si quieres otro nivel de vida también. Sí, Becker, correcto. me gustaría que tú nos dijeras a nosotros, a los televidentes y redevidentes de este programa En Nombre de la Democracia, algo que nunca ha dicho ningún representante legislativo, ni pasado ni presente. A ver si tú puedes contestar. ¿Tú podrías decirnos realmente quiénes han sido los legisladores de la diáspora que han cumplido con la promesa política hecha? Mire, desde la creación del dominicano en el exterior, que no tiene mucho, no se ha cumplido. Eso no es verdad. Yo tengo la esperanza en que los dominicanos confíen en nosotros para poder hacer ese sueño realidad. Pero Eugenio, lo tengo que interrumpir. Sí, dilo. Lo tengo que interrumpir porque es que hay una cosa. ¿Cuál es la cosa, señor Becker? Es que ustedes allá viven bajo leyes de un país totalmente diferente al nuestro. Entonces, ¿qué cosa usted entiende que sí se pueden lograr desde el Congreso Nacional que puedan favorecer a los dominicanos asentados en otros países? Mire, eso es sencillo. Ajá. El Ministerio de Deportes, nosotros tenemos ahora mismo 272 clubes deportivos de diferentes disciplinas. ¿Fuera del país? Sí, señora. Incluso yo visité al ministro de Deportes hace 2 años y le planteé y le entregué un listado de los clubes deportivos que hay, Eugenio, y le enseñé incluso que están registrados esos clubes deportivos en España, pero son dominicanos. Y él me dijo que nosotros teníamos que ayudar al ministerio y no el ministerio a nosotros. Y la idea, ¿cuál fue lo que yo le planteé a él? Que teníamos que impulsar esos clubes porque los demás ministros lo habían hecho. Impulsar esos clubes para que los jóvenes se integraran. Por ejemplo, en Madrid tenemos un problemita con las bandas latinas. Y la idea era nosotros influir para que esos jóvenes hicieran deporte, incluirlo en el tema del fútbol, incluirlo, exactamente. Y no hicieron caso, no nos han hecho caso. El ministro me dijo, sí, vamos a ver lo que hacemos. Son de lo que usted me está diciendo que se puede hacer en favor de. Entonces, exacto, esas son cosas que se pueden hacer en favor de. Otras cosas, facilidades. El dominicano necesita facilidad, formación. Por ejemplo, el gobierno como gobierno debería, y nosotros como legisladores, deberíamos de canalizar acuerdos para que los dominicanos traten de sacarse, por ejemplo, el bachillerato, por ejemplo, el AESO, que es como el 8º curso aquí, ¿no? Para que ellos puedan entrar al sistema laboral de España. Porque de lo contrario vamos a tener una sociedad muy pobre en formación. No es que no tenemos personas formadas, muchísimas. Tenemos bastantes personas formadas con másteres y con buena formación, pero realmente hay que reconocer que la gran mayoría de los dominicanos carecen de una formación. Entonces, yo creo que el gobierno dominicano debería centrarse en eso. Eso fortalecería más la economía. Mire, para el año 2022, nosotros cerramos, Lilian y Eugenio, un aporte económico de 9.742 millones de dólares. ¿Qué le está diciendo a usted eso? Que si esos dominicanos que se encuentran en el exterior estuvieran más formados, ganaran más dinero, enviaran más. Claro. Y eso fortalecería más la economía de la República Dominicana. Pero mire, nosotros planteamos la creación de una cooperativa dominicana, diferentes cooperativas dominicanas a través de las asociaciones. ¿Eso qué va a significar? Pues mire, los productos dominicanos se pueden importar hacia España, exportar hacia España, y entonces empezar a distribuirlo en toda Europa. ¿Y eso a quién va a beneficiar? A los dominicanos que están allí y al país. Y al empresariado incluso de aquí de República Dominicana. La ley 04-07, que es la ley de importación de vehículos, que es una ley muy conflictiva. Nosotros hemos dicho que lo que hay que hacer es sentarnos en una mesa, discutir ese tema de esa ley, que es la ley de importación de vehículos usados. Aquí se nos ha puesto una traba que no puede tener más de 5 años. ¿Qué nosotros entendemos? Vamos a negociar, vamos a sentarnos con los importadores de vehículos y nosotros como legisladores y el gobierno
y vamos a abrir un espacio, aunque sea a 7 años o a 10 años, para que los dominicanos que tengan un vehículo con esa cantidad, con menos de 10 años, puedan traerlo. Porque nosotros estamos haciendo aporte económico. Además, en la pandemia no había turismo. ¿Qué era lo que había? Era remesa. Y la remesa fue lo que sustentó en ese momento la paralización económica. Exactamente. Entonces, ¿por qué a nosotros no se nos da más facilidad? Yo digo que no es que se nos regale, sino es que eso nos dé facilidad. Financiamiento, por ejemplo. Mire, Lilian, cada vez que usted agarra y financia por lo menos 50 o 70 proyectos de dominicanos en el exterior, usted puede estar segura que parte de esos recursos vienen para acá. Ahora se abrió el Banco de Reserva allí y nosotros esperamos que esa apertura del Banco de Reserva sirva para facilitarle a los dominicanos financiar sus pequeños proyectos, como un salón, por ejemplo, o una peluquería, un pequeño locutorio, un pequeño supermercado, etcétera. Y eso va a conllevar, primero, va a crear empleo. Segundo, va a fortalecer la propia economía nuestra porque se va a redistribuir ese dinero y va a ser un retorno. Es cierto. Becker, ¿qué valoración tienen ustedes de el trabajo que hace la Embajada Dominicana, por ejemplo, en España, y qué aporte hacen a la actividad que ustedes realizan con los dominicanos en el exterior? Mire, nosotros, primero, las personas que están en la embajada son todos importados. Y entonces cuando usted importa personas, lo que hace es que está distanciando la sociedad dominicana con la institución. Entonces ahí hay un problema. No es que no importen personas y que ocupen los cargos. Sí, lo pueden ocupar, pero hay que darle facilidad a los que están allí, a los que conocen las problemáticas, a los que están día tras día con el oído puesto en el corazón del dominicano, con el dominicano de a pie. El que se conoce el sistema. El que se conoce el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Hay un distanciamiento. Nosotros tenemos un profesional de la comunicación, por ejemplo, allí, muy buena persona, pero lamentablemente su filosofía no es compatible con los dominicanos de allí. No es compatible. Y eso hay un choque entonces entre la sociedad dominicana y entre la embajada. Y eso no pasa con los consulados. Los consulados, por ejemplo, todas las personas que están en los consulados, exceptuando el consulado de Barcelona, que es el señor César Méndez, que es de allí y es presidente, por ejemplo, del PRM de allí, pero los demás son ocupados con personas fuera del territorio. Eso, imagínese que usted inicia a construir una vivienda. Cuando usted construya su vivienda, usted vaya a mudarse y cuando usted se mude encuentre allí sentado una familia ocupando su vivienda. ¿Cómo usted se va a sentir? Pero señor Becker, hay cosas como que de verdad que uno no lo entiende, o tendremos que en esta campaña irla a vivir a no solo a Europa, sino a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que miles de dominicanos hagan una determinada campaña en favor de su comunidad en cualquier país del extranjero para lograr cosas y que luego el gobierno llegue al poder y entonces no sean esas personas que diligenciaron, que plantearon soluciones a problemas, que trabajaron para recaudarle los votos al gobierno que gana, que lo dejen fuera? Y que arriesgamos las vidas. De verdad. Pero mire, nosotros planteamos, nosotros dentro de la campaña planteamos bajar los costos de los pasaportes y de las diferentes documentaciones que se adquieren en los consulados. Sí. Al contrario, lo han incrementado. Un mejor servicio de calidad, al contrario, ese servicio no está. Nosotros planteamos crear un capítulo incluso de la propia Cancillería, porque los dominicanos para trasladar un cadáver, que eso es histórico, no solamente de este gobierno, es histórico, que tenemos que recoger con un jarrito. Mire, Eugenio, que venga, ponga aquí 10 dólares. Una limosna para trasladar el cadáver de un dominicano. Entonces, eso no puede ser. Yo creo que debemos cumplir esa promesa que se hizo en el pasado. O se hizo en la campaña reciente. Pero espérese. Vamos a pensar con el coco. Sí. Aunque nadie todavía ha descubierto cómo es que el agua se introduce en el coco. Pero vamos a pensar con el coco. No se entiende que el segundo renglón, sino el primero, de equilibrio económico en mi país, no son las remesas. Correcto. ¿Por qué no se extrae de esas remesas un porcentaje para lo que es ese tipo de ayuda? ¿O se creó el INDEX solamente
para ocupar cargos? Mire, es preocupante. Nosotros planteamos como candidato ¿Tú incluso... sabes lo que es el INDEX? El Instituto del Dominicano en el Exterior. Sí. Nosotros planteamos que por lo menos el 1% de los impuestos que tiene la remesa sea destinado para eso. Incluso para financiar el INDEX, para financiar no personas, para financiar los proyectos del INDEX. Pero hay que reconocer que existen dominicanos en esa institución, que están representando esa institución, que han hecho los esfuerzos a través, pidiéndole al señor director que solicite los presupuestos, pero el señor director hace caso omiso. Nosotros tenemos un director del INDEX. Primero... ¿Y cómo se llama a propósito? El señor Carlos de la Mota, hijo de la gobernadora de La Vega. Pero usted le pregunta a Carlos de la Mota, ¿tú conoces el dominicano de a pie? No sabe. Él dice que es del exterior porque él vivió en México grabando novelas. Yo le pido a través de este programa, y de verdad, y le pido al señor presidente de la República, que le pida a Carlos de la Mota que renuncie, que le dé la oportunidad a una gente que en realidad quiere hacer el trabajo, porque es necesario, Lilian. Mire, a mí me molesta, de verdad, con todo esto se lo digo, que este señor, mire lo último, él acaba de hacer unos acuerdos con una DIME, una institución allí educativa. Vale, yo lo aplaudo. Ahora yo le pregunto, yo puedo, porque yo tengo una profesión, pero váyase usted a Murcia, a un campo de Murcia, donde hay un dominicano que no tiene ni un octavo curso. ¿Usted cree que vaya a eso? No. Entonces, ¿usted sabe con quién tenemos nosotros que hacer los acuerdos? Con las instituciones que le faciliten a esos dominicanos la ESO, que es lo que como si fuera el octavo curso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, partiendo de ahí, entonces, hacemos acuerdos con universidades, porque cuando hacen esos acuerdos, ¿a quién benefician? ¿Al dominicano realmente de allí? Usted sabe que no. No. Ellos mandan a sus amiguitos. Yo le voy a poner un caso. El vicecanciller José Julio Gómez, por ejemplo, vivió en España. Sabe la cantera de profesionales que hay, con másteres en su gran mayoría y doctorado. Y José Julio Gómez lo que hace incluso bloquearlo y mandar a sus amigos a ocupar los cargos a las embajadas en el exterior. Que el presidente, que uno lo dice, ya es enemigo del partido, ya es enemigo del gobierno. No, nosotros no somos enemigos del gobierno. Yo lo que quiero es que el presidente Abinader, por ejemplo, gobierne bien, que las intenciones son muy buenas, señor presidente, pero sus intenciones las están opacando quienes están en las posiciones públicas. Eugenio, nos quedan 5 minutos y en 5 minutos yo quiero que el señor Becker Bautista nos haga una evaluación electoral, porque viene por ahí el 27 de febrero, se rinde cuenta, ya se tiene lo que se llama una evaluación de los primeros 2 años de gestión del gobierno. Ha sido un buen trabajo el realizado por el gobierno del PRM para ser ratificado en el 24. Mire, yo soy una persona democrática y respeto a la Constitución de la República, y los dominicanos son las personas idóneas para evaluar, decir si puede continuar o no. Pero una opinión personal mía no va a variar de que si se puede o no se puede. Yo lo que más bien creo es que debemos conectar más con el pueblo, conectar más con los ciudadanos, enfrentar incluso la especulación con los precios que hay, porque eso nos va a conllevar a nosotros posiblemente hasta perder el gobierno. Entonces, yo creo que tenemos que intentar lo más posible de reducir los precios de cualquier forma que sea. Además, un país productivo, no entiendo ni me explico por qué tenemos unos precios tan altos. Y no lo entiendo. Entonces, yo creo, y le digo con toda honestidad, que vamos a dejar al pueblo dominicano que sean ellos los que decidan evaluar para si se quedan o si se van. Yo, de manera personal, me lo voy a reservar mejor y prefiero desearle éxito a quienes están hoy en día subidos en el barco del gobierno, porque nosotros quizás quisiéramos hacerlo. Nosotros también quisiéramos ser marineros de ese barco y no nos han dado la oportunidad. Y como no nos han dado la oportunidad ni siquiera de ser marinero en ese barco, entonces nosotros dejamos que el presidente elija a sus compañeros de viaje. Baker, muy brevemente, ¿quién financia o cómo se financia la actividad que ustedes realizan de manera política en Europa? Nosotros, los dominicanos, siempre aportamos, por ejemplo, en el tema asociativo, siempre pagamos nuestra cuota en las asociaciones. Nosotros buscamos la facilidad, incluso con los propios ayuntamientos allí, que nos dan la facilidad para nosotros poder reunirnos, para poder
hacer diferentes actividades. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete, le voy a poner un caso, recientemente nos prestó un local para nosotros hacer una actividad cultural, y eso pasa en los ayuntamientos, pero las instituciones del gobierno, que no sea cuando uno presiona, van y se tiran la foto, le llevan 200 euros al presidente de la asociación, y cuando usted lo ve en el periódico, usted dirá, ofrezco, me habrán hecho un gran aporte, y de verdad que no es así. Y es muy lamentable, pero nosotros somos los que financiamos nuestros propios proyectos. Buenos amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia, esperamos que el contenido de este programa, de este espacio, le haya sido del agrado de todos ustedes. Y que le sirva de reflexión. Del agrado y de reflexión, naturalmente, con Claro. dos interesantes entrevistas, primero con María Teresa Cabrera, que está encabezando o pretende encabezar un proyecto político alternativo para las elecciones de 2024. Y ahora un luchador, activista político dominicano en el exterior, Becker Márquez Bautista, quien vino a exponer la problemática de la comunidad dominicana en Europa, donde él se desenvuelve. Además, destacó sus quejas y pidió la renuncia del director del Instituto del Dominicano en el Exterior por las negligencias, lo que él llama negligencia en su accionar. Ineficacia. Nosotros esperamos que este programa haya sido de todo el agrado de ustedes. Lilian Mateo y Eugenio Ferrán, solo nos resta decirle y esperarlo para que estén con nosotros en otra próxima edición, el próximo sábado. Hasta entonces.